termistor, ¿sí? Un termistor es un semiconductor que va a variar su resistencia conforme a la variación o al cambio de temperatura al cual lo expongamos, ¿no? Tenemos un termistor que es del tipo NTC y del tipo PTC, ¿sí? Vamos a tener aquí una gráfica donde vamos a observar cuál es su comportamiento, tanto del NTC y del termistor PTC, ¿sí? NTC pues va a variar inversamente proporcional a los cambios que tengamos tanto en temperatura y en resistencia, y el PTC va a variar de forma directamente proporcional, ¿sí? Muy bien, entonces aquí en nuestro eje X vamos a tener la temperatura, y en nuestro eje Y vamos a tener al valor de resistencia, ¿sí? En un NTC va a variar en forma, no varía como en los anteriores, ¿no? En forma lineal, sino aquí en un termistor va a variar en forma exponencial. No vamos a tener allí no vamos a tener esa recta, ¿no?, a la cual estamos acostumbrados. Y en la PTC, pues vamos a tener de la misma manera, sí, una recta, pero, una gráfica que no va a ser una recta, pero esta va a ser directamente proporcional. ¿Cómo así, no? ¿Cómo es directamente e inversamente proporcional? ¿Qué nos quiere dar a entender esto? ¿Sí? Aquí nos dice, ¿no?, que a mayor temperatura en la gráfica del NTC voy a tener menor resistencia, ¿sí? A una temperatura, pongamos aquí, de 30 grados centígrados, vamos a poner aquí, mi valor de resistencia va a ser, no sé, pongámosle 100 ohms, ¿sí? Para un valor de 20 grados centígrados, ¿sí? Para un valor de 20 grados centígrados voy a tener 1000 ohms, ¿no?, como ejemplo. ¿Sí? Entonces, conforme aumente la temperatura, mi resistencia también va a ir disminuyendo. Eso es lo que nos da en un NTC. Recuerden que es un semiconductor, ¿sí? En un PTC todo lo contrario, ¿no?, que este trabaja en forma directamente proporcional, ¿no? A mayor temperatura, ¿sí?, a mayor temperatura también voy a tener mayor resistencia, ¿sí? Eso es lo que nos da la gráfica. Muy bien, entonces aquí nos pide, en este ejercicio, nos dice, se tienen los valores de resistencia para un termistor en relación con la temperatura de medición, ¿sí? Entonces aquí se han medido valores de temperatura y se tienen valores resistivos, ¿no?, valores de resistencia. Ustedes esto lo pueden dibujar, ¿sí? Nos dice, la gráfica es lineal. Pues acabamos de ver que las gráficas para un NTC y un PTC van a ser exponenciales, ¿no? No van a ser lineales. Pero si ustedes observan, no sé, si ustedes lo evalúan entre estos tramos pequeños, ¿sí?, van a poder observar que tiende a ser una recta. Ustedes podrían hacer regresión lineal aquí, ¿no?, o aplicar otro método, ¿sí?, para hacer que esta gráfica sea lineal, y le pueden poner allí un error, ¿no? Entonces, si ustedes aplican eso y hacen que el valor de la temperatura, ¿sí?, sea X, ¿no?, y el valor de mi resistencia sea ese valor de Y, ¿sí?, y aplicamos esa formulita, ¿no?, que nos dice Y va a ser igual a más BX, ¿sí?, donde B es mi pendiente, ya es ese valor inicial, ¿sí? Entonces aquí, al aplicar regresión lineal, voy a tener una ecuación, ¿no?, una ecuación que me va a dar igual a R va a ser igual a 6250 menos 127.91 por la temperatura, ¿no? Entonces esa va a ser mi ecuación para mi recta si yo aplico ese método de regresión lineal, ¿no? Eso lo pueden hacer en su calculadora, ¿sí? Ahora, pero si ustedes empiezan a reemplazar aquí los valores, pues van a observar que hay un error, ¿no? Y ese es el error que va a estar para todos los puntos, ¿no?, porque ha tendido a linealizar todos estos puntos con todos los datos de la tabla, ¿sí? Entonces, no vamos a trabajar de esa forma, ¿sí? Vamos a trabajar como si nosotros tenemos estos datos aquí entre 30, si tenemos estos datos entre 30 y 25, si tenemos estos datos de 30 y 25, ¿sí?, lo que vamos a extraer de aquí son estos dos puntos, ¿no?, donde tengo 30 corresponde a 2176, ¿sí?, y 25 corresponde a 2700. Entre estos dos puntos voy a extraer, entre estos dos puntos yo voy a realizar mi recta, ¿sí?, voy a realizar esa recta. Entonces yo voy a hallar aquí, ¿no?, va a ser igual a Y, va a ser igual a más BX, ¿sí? B es mi pendiente, ¿sí?, mi pendiente. ¿Cómo hallo yo mi pendiente?
mi pendiente va a ser igual a el valor de y, ¿no? La diferencia de ese valor de y entre ese valor de x, ¿cierto? Ahora, recordar que para y yo estoy trabajando mi resistencia y para x yo estoy trabajando con lo que es temperatura. Entonces vamos a hallar, ¿no? Aquí tengo una fórmula y lo que quiero, esta es mi ecuación de la recta, ¿no? Ahora, esto se va a dar de esta manera, ¿no? Mi nueva ecuación va a ser t, va a ser igual a más b o m, ¿no? b x, ¿no? En este caso, no, está mal aquí, ¿no? Este va a ser r, ¿no? Va a ser igual a más b x, que en este caso x es t, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a hallar esa pendiente. Aquí va a ser igual a esa pendiente. Va a ser igual a y2, que va a ser 2700 menos 2176 sobre 25 menos 30. ¿Sí? La pendiente que vamos a obtener aquí para estos dos puntos, ¿sí? Va a ser de menos 104.8. ¿Sí? Esa va a ser mi pendiente. Muy bien, ahora tengo que encontrar este valor inicial, ¿no? Este valor de A. ¿Sí? Para hallar ese valor de A, básicamente lo que hacemos es reemplazar uno de estos dos puntos, ¿no? Entonces aquí ya tenemos que R va a ser igual a más BT, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Entonces aquí R vamos a reemplazar aquí un punto, ¿no? Vamos a trabajar con este de aquí, que 176, ¿no? Entonces la resistencia que tengo es 2176. El valor de A es el que quiero hallar, más mi pendiente, que va a ser menos 104.8, por la temperatura. ¿Con qué temperatura trabaja esa resistencia? Con 30. Al reemplazar, voy a hallar que A es igual al valor de 5320, ¿no? Entonces, reemplazando en mi ecuación general, ¿no? En mi ecuación de mi recta, va a ser igual a R, ¿sí? Va a ser igual a 5320 menos 104.8 por ese valor de temperatura, ¿no? Por T. Entonces, esta va a ser mi ecuación de mi recta, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que queremos hallar aquí? ¿Qué es lo que queremos obtener? Pues lo que queremos obtener va a ser este valor de 27 grados centígrados, ¿no? Si ustedes reemplazan aquí el valor de 27 grados centígrados, ¿sí? Para una temperatura de 27 grados centígrados, pues se va a obtener una resistencia de 2490.4 ohmios, ¿no? Si ustedes reemplazan aquí en esta forma de regresión lineal que hemos visto aquí, ¿sí? Nuestra temperatura, para una temperatura de 27 grados centígrados, vamos a obtener una resistencia de 2796, ¿no? 0.4 ohmios. Entonces, se pueden dar cuenta que aquí existe una variación más o menos de 300, a ver, si 490, 796, pues va a existir una variación más o menos de 290 a 300 ohmios, ¿no? Entonces, esa variación, ¿sí? Es que va a representar a 2 o 3 grados centígrados, ¿no? Entonces, en su problema, ¿sí? Si este problema les viene, entonces trabajenlo de esta manera, ¿no? Busquen cuáles son los puntos, ¿sí? Cuáles son los puntos entre los cuales se encuentra el sistema, ¿sí? En este caso se encontraba entre el punto de 30 y 25, y a esos dos puntos le sacan la ecuación de la recta, y con esa ecuación de esa recta trabajan el valor de temperatura que les pida, ¿sí? Muy bien. Ahora lo que les dice es, si lo conectamos en serie con una resistencia de 3.4 kiloohmios, ¿no? Dice que vamos a conectar en serie, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. Vamos a conectarlo, nos dice en serie, con una resistencia de 3.4 kiloohmios. ¿Qué cosa? Mi resistor, ¿no? Mi termistor, ¿no? Vamos a colocarlo simplemente como una resistencia, ¿sí? Voy a poner aquí termistor, ¿sí? Termistor. Muy bien. Nos dice que lo conectamos en serie con una resistencia de 3.4 kiloohmios, ¿sí? Este punto de aquí que nos dice acá, ¿sí? Es ese punto, ¿no? 3.4 kiloohmios. Es otra forma de representar. Y luego nos dice, y una fuente de 5 voltios DC, ¿no? Y esto está conectado a una fuente de 5 voltios DC, ¿sí? ¿Cuál será el voltaje? Nos dice voltaje para una temperatura de 20 grados centígrados y para otra temperatura de 35 grados centígrados, ¿sí? Entonces vamos a analizar esto, ¿no?
Básicamente lo que nos está pidiendo en este sistema, ¿sí?, es evaluar, ¿no?, y hallar cuáles son los valores de mi resistencia para este termistor, ¿sí?, lo hemos colocado simplemente como una resistencia, para el valor de esta temperatura de 20 grados centígrados, ¿no? ¿Cuál es el valor de la resistencia del termistor para una temperatura de 20 grados centígrados y luego para una temperatura de 35 grados centígrados, ¿no? ¿Qué hago para poder hallar eso? ¿Sí? Si no lo tengo dentro de mi tablita, pues aplicaré esta ecuación de la recta, ¿no? Entonces busco aquí, ¿no? Para 20 grados centígrados nos dice, ¿sí?, para 20 grados centígrados nos dice que tengo una resistencia de 3371, ¿no? Entonces la resistencia para este valor es de 3371. Ahora, para una temperatura de 35, según lo que nos dice aquí, es de 1765 ohmios, ¿no? 1765, 75. ¿Cuánto era? 65, ¿no? 1765. Muy bien. Entonces, ese valor yo lo voy a reemplazar aquí, ¿no? Primero con 3371 y luego con 1765. ¿Qué me pide mi problema? Mi problema me dice hallar el voltaje, ¿no? ¿Cuál será el voltaje? ¿Dónde? En ese termistor, ¿sí? El voltaje que voy a tener aquí en este termistor. ¿Cuál va a ser ese voltaje? ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese voltaje cuando esté a una temperatura de 20 grados centígrados? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es simplemente un divisor de tensión, ¿sí? Vamos a hacer primero para una temperatura de 20 grados centígrados, vamos a dibujar nuestro circuito, ¿no? Tenemos aquí 5 voltios, ¿sí? Nuestra resistencia, en este caso para 20 grados nos dice que es 3371 ohmios, ¿sí? Y luego tenemos esa resistencia de 3400, ¿sí? Muy bien, y ahora nos pide cuál es el voltaje para 3371. ¿Cómo hallo eso? Pues pongo 5, que va a ser mi fuente de tensión, por 3371 sobre la suma, ¿no? La suma de 3371 más 3400, ¿sí? Muy bien. Y el otro circuito que tengo que hacer, ¿no?, es para una temperatura de 35 grados centígrados, que va a ser igual a, nuevamente, una resistencia. Para esa temperatura de 35 voy a obtener un voltaje de, una resistencia de 1765, ¿no? Con una resistencia de 3400, ¿sí? Y aquí voy a tener 5 voltios, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, nuevamente voy a aplicar un divisor de tensión de 1765, ¿no?, que va a ser igual a 5 por 1765 sobre 3370, no, ya no sería 371, no, sería 3400 más 1765, ¿no? Entonces allí voy a hallar tanto el voltaje para uno y para el otro. Si utilizamos nuestra calculadora, a ver, nos dice 5 por 3000, 5, permítanme, 5 por 3371 entre 3371 más 3400, ¿sí?, me va a dar un valor aquí de 2.489 voltios, ¿no? Lo redondeamos a dos decimales, ¿sí? 2.5, ¿no? 2.50 voltios, ¿sí? Ese va a ser el valor de voltaje para una resistencia de 3371. Para la resistencia de 1765, el voltaje que yo voy a obtener va a ser de 5 por 1765 entre 3400, ¿sí?, más 1765. Lo que he aplicado aquí simplemente es divisor de tensión, ¿no? Y el voltaje que estoy obteniendo aquí va a ser de 1.78 voltios, ¿no? Y lo redondeamos a dos decimales, va a ser 1.71 voltios, ¿no? Y esas van a ser mis respuestas para mi sistema, ¿sí? Muy bien.